Bien, hablemos un poco sobre el lupus, este temita. Ya, el lupus es pues, frecuente en nuestro medio. Es una enfermedad crónica de origen autoinmune, ya, y que se produce el daño por la generación de autoanticuerpos. Los autoanticuerpos atacan tu organismo y prácticamente lo lesionan. Ya, entonces el sujeto sufre pelos de inflamación crónica de más de 30 días y eso es lo que va a llevar a una serie de lesiones tanto en los diferentes órganos, corazón, riñón es el que más sufre, el pulmón, ya como ejemplo, digamos, ¿no? Puede haber afectación gastrointestinal, neurológica, motora, ya. Y algo que tiene particular es que muy poco se ve, digamos, la afectación articular, pero más se ve los daños sistémicos. Bueno, esta diapositiva de aquí nos traduce prácticamente es como hacer un compendio ya de esta enfermedad, hacer un recuerdo. Toda anemia hemolítica que no tenga un origen en su inicio acompañado de reticulocitosis, toda leucopenia marcada menor a 4.000 que normalmente se encuentran en ataques por virus, toda linfopenia menor a 1.500 que normalmente se ven en ataques por virus, o en su caso trombocitopenia marcada ya con tendencia a valores por debajo de 70.000 con plaquetopenia, o la presencia de ciertos marcadores que demuestran la presencia de anticuerpos, nos tiene que hacer sospechar el lupus. Entonces, cuando hay una anemia, uno piensa siempre falta deficiencia de alimentación, de comida, pero si es mujer, o sea, hay que ver sangrados menstruales, o en su caso, inclusive se puede pensar en lupus, ¿ya? Entonces, esta enfermedad autoinmune ya lleva muchos años de investigación y prácticamente nos demuestra que cuando está presente la crisis lúpica viene a tener una alta mortalidad. Eso es lo llamativo de esta patología. ¿Ya? La incidencia anual es de 1.9 a 5.6 casos ya por cada 100.000 habitantes. Y sabemos que el sexo femenino es el más atacado, ¿ya? Entonces, como datos estadísticos. La tasa hombre-mujer va de 1 a 4.4 a 9 mujeres, entonces las mujeres tienen mayor tendencia a hacer este tipo de patología. En nuestro medio es muy frecuente, ¿ya? A los 10 años la sobrevida llega hasta el 85% en adultos, ya en los jóvenes es del 95% a los 5 años y de 86 a los 10 años. Eso ya fue estudiado hace mucho tiempo. Las personas que más sufren el ataque de lupus son personas jóvenes, ya, que van en periodos de los 15 a los 40 años, como está diciendo ahí, y el promedio son los 30 años, ya. Entonces la incidencia es de 2.4 a 5 casos por cada 100.000. Eso en los casos que hay registro. En nuestro país hay muy pocos registros de lupus, pero sí les puedo decir por experiencia que llegan bastante, ¿ya? Entonces no tenemos estadísticas actuales. En lo referente a los factores, mire aquí, igual que en la diabetes mellitus, el lupus está considerado como las enfermedades inmunológicas. Y si ustedes se fijan ahí, tiene pues su fondo, ¿no? Entonces, tenemos un factor genético, un factor hormonal y un factor ambiental. Todos esos compuestos que están en el medio ambiente, que han sido relacionados con trastornos inmunes o procesos inflamatorios crónicos, tienen que ver aquí la ingesta de tóxicos, ¿no? Entonces se sabe que cuando interactúan los tres mecanismos, el genético, el hormonal y el ambiental, se va a dar. Entonces también se habla de que se ha encontrado que hay un fondo, ¿no? El HLA, los HLA-DR3, en la artritis reumatoide está el DR3, DR4, pero es más predominante el DR4 en la subfracción DBQ. Entonces, y eso es importante. En este caso, el HLA-DR3
2 y 8, y la proteína C4AQ0, que es un nombre rarísimo, ni se los voy a preguntar porque qué razón tiene de que esté memorizando ese nombrecito, digamos. ¿Ya? Entonces, estos son los encargados normalmente de generar una respuesta inadecuada con la generación de autoanticuerpos. ¿Ya? Entonces, ya está demostrado que las hormonas sexuales, cuando hay periodos de funcionalidad normal, pueden haber descargas inusuales y eso va a empeorar el cuadro. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos, digamos, por estudios de experimentación, que cuando existen demasiadas hormonas femeninas, el cuadro prácticamente se desencadena. Igual hemos visto cuando le sacas el testículo ya a los animales masculinos, igual puede darse eso. Entonces, ya está demostrado que el lupus empeora con el embarazo y mejora cuando le hacen la ovurectomía, que es sacarle los ovarios. Entonces, ahí se demuestra la influencia hormonal que tiene esta patología. ¿Ya? Entonces, hay ciertas hormonas que estimulan, ¿ya? Entonces, y que está demostrado. Esto es importante. El lupus no es una sola enfermedad que tiene 3 modalidades, ya que están descritas ahí. El lupus eritematoso cutáneo crónico, LEC, el lupus eritematoso, vamos a dejar entrar a este estudiante, cutáneo subagudo, ¿ya? Y hay el lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? Esos son las 3 posibilidades. Ahora, cuando hablamos del cutáneo crónico, ¿ya? Entonces ahí hay 3 modalidades a su vez: el discoide, el hipertrófico y el profundo, por la paniculitis lúpica que se llama. ¿Ya? Entonces, dentro de las posibilidades. Entonces, hablemos de la primera forma, que se llama la forma cutánea crónica, que es el lupus discoide. Como ven aquí en esta imagen, son ya así círculos, ya son lesiones circulares, eritematosas, descamativas, tienen muchos granitos, muchos comedones que están extendidas en las áreas que están expuestas a la luz, piel de la cara, mejilla, ya cuello. Entonces, si para sin camisa también ahí se vería. Y lo llamativo es que a pesar de que parece un acné, si tú sacas los granos, te vas a dar cuenta de que estos no salen. Entonces, esto lleva a una pérdida de sustancia y deja cicatrices que lesionan la pigmentación, por lo tanto, te marcan, ¿ya? Miren aquí estas lesiones, todo eso prácticamente adquiere esa tonalidad. Si tú lograras tocarlo, te vas a dar cuenta que parece un acné, ¿ya? Este lupus discoide, miren acá arriba como muestra esta cara, ¿ya? Prácticamente parece un vitiligo. Son lesiones discoideas en el 20% de los casos y pueden ir hasta la forma sistémica, que es atacar cerebro, corazón, riñón, ¿ya? Principalmente cuando tengan anticuerpos que circulen de manera sistémica y tú lo identifiques por las pruebas de laboratorio, que vamos a aprender cuáles se solicitan. Mire, estas lesiones de aquí prácticamente parece un corazón, ¿no? Esas lesiones prácticamente te han cambiado ya la estructura y por lo tanto van a ser lesiones que no se borran, dejan cicatriz. Miren ahí esas mejillas, ¿ya? Esa mejilla nos demuestra, digamos, cómo se ha perdido la pigmentación y prácticamente eso va a quedar así, ¿no? Marcada para toda su vida. Ya otras veces tienen este tipo de lesiones discoideas, son más tenues, digamos, pero igual en el fondo hay una variación en la tonalidad de la piel, hay una discromatoxia, ¿ya? Miren aquí es lo mismo, lo único que la diferencia es que esta tiene mayor descamación con relación a las anteriores. Ahora, el lupus o la paniculitis lúpica, ya, perdón un ratito, la paniculitis lúpica no es más que otra modalidad. Se lo ve más en las extremidades que están expuestas, en el tronco, en la parte inferior de la espalda, ¿ya? Miren aquí, parecen cicatrices. Miren estas imágenes de aquí. Son cicatrices prácticamente que dejan una marca indeleble. Son hundidas, deprimidas. Cualquiera pensaría que ahí ha habido una infección y ha curado por segunda intención. Sí, evidentemente ha habido un proceso inflamatorio sobre el tejido celular, sobre la grasa, y todo eso ha retraído y es por eso que esa lesión se la ve medio
invaginándose, es decir, entrándose hacia adentro. Miren aquí esta otra, ya, el llamativo. Miren acá en las piernas, esa piel de naranja, prácticamente las estrías. Se confunde con esto y esto no es más que un lupus, ya. Miren acá cómo hay estas lesiones típicos de estos sujetos, ya, que tienen esta afectación que va a planos profundos. Ahora, la modalidad subaguda prácticamente muchas veces se confunde con quemaduras solares. Son pequeñas placas múltiples, eritematosas, excavativas. Dice que se agrupan en anillos, ya, pero más que todo se ven en la superficie expuesta. Cuando estás más de media hora en el sol te pone rojo, como la cabeza de un pollo de eso, ya. Entonces, y eso es lo llamativo, ya. También tiene afectación generalizada, ataca músculo, ya. Igual deja lesiones hipopigmentadas, pero esas lesiones, a pesar de que son hipopigmentadas, no te van a dejar cicatriz. Miren ahí, pareciera como si alguien le hubiera derramado algo, como si fuera una alergia, ¿ya? Y eso es lo llamativo de este tipo de lesiones, ¿ya? En cambio, la tercera variedad, que es el lupus eritematoso sistémico, ese es el que más miedo le tenemos, y es el habitual, el que más se presenta. Generalmente tiene marcas en la superficie expuesta, eritema malar, que se llama, eritema en el cuello, en la cabeza, en los brazos, en las piernas que estén expuestas al sol, ¿ya? Y es de ahí de que normalmente este paciente hace crisis, entra, sale, mejora con los tratamientos que se le da, ¿ya? Entonces, y es la que va, cuando se activa, puede generar insuficiencia renal con daño irreversible. Normalmente para hacer el diagnóstico se van a aplicar una serie de elementos, de criterios, perdón, de los cuales tienen que estar, de estos 11 que se mencionan aquí, miren el listado, larguísimo. De esos 11, tiene que haber 4, ¿ya? Miren aquí, vamos por el punto 1, eritema malar. No es más que una eritematización en los cachetes, como se dice, ¿no? En la región malar. El eritema discoide son esas lesiones circulares en las zonas expuestas. Tercero, fotosensibilidad. Eso es tu cuerpo, la zona que ha estado con sol, con irradiación directa, se pone eritematosa al poco tiempo de haber estado expuesto al sol. Normalmente para que se ponga roja, tú tienes que estar un periodo blanco, ¿listo? Mayor a los 15 centímetros, a los 15 minutos. Úlceras que aparecen en la boca y cuando aparecen uno piensa pues en aftas, ¿no? Pleuritis o pericarditis son derrames. Hay las afectaciones neurológicas, la afectación hematológica, la afectación inmunológica y la presencia de anticuerpos antinucleares. Miren, este es el ras malar, miren estos cachetes. Cualquiera piensa, pucha, este hombre se expuso al sol. Miren esta muchacha, cualquiera. Esa lesión en mujeres de piel blanca es prácticamente muy frecuente. ¿Listo? Eso hay que buscar, ese es un criterio. El criterio 2 es la presencia de las lesiones así, discoides. Te aparece como si fuera un eczema, ya, descamativo, pruriginoso, como una placa. 3, fotosensibilidad. Mire cómo el cuello se ha puesto rojo de estar en el sol, poco tiempo. Ahí tienen, eso es lo llamativo. Punto 4, ahí están las úlceras, mire cómo te aparecen. Esto acá lo llamamos afta, ya te aparecen esas lesiones así. Normalmente las aftas aparecen cuando hay fiebre, no lo habitual, pero en esta todo el tiempo está con que la boca le salen estas lesiones ulcerosas y hay que pensar en eso. Dolores articulares sí, pero muy poco, digamos. Los dedos se ponen duros, se entumecen, ya. Son muy sensibles, se hinchan, las articulaciones están tensas, principalmente la de la mano, que no te encuadren casi, no es específico, digamos, las molestias que tienen en la mano, ¿ya? Puedes hacer derrames pleurales, derrames pericárdicos, como está mostrando esta diapositiva, ¿ya? Esto es lo llamativo. Puedes hacer la serositis, que no es más la presencia de derrame de líquido en diferentes cavidades, derrame pleural, como está mostrando aquí, ¿ya? Derrame pericárdico, como está mostrando en el corazón, que eso es lo llamativo de estos sujetos, ¿ya?
Los trastornos renales se traducen que va a haber una mayor proteinuria. Entonces nosotros para hacer la prueba tenemos que al paciente con lupus, para saber si tiene daño renal, se le pide pues la microalbuminuria, que no es más que hacerlo orinar en un recipiente grande y medir toda la proteína que tengan, ¿ya? Entonces, ustedes saben que la microalbuminuria es cuando sobrepasa los 300 miligramos, ¿ya? Entonces, eso es lo llamativo, de 199 a 300, ¿no? Ya ahí tenemos esos elementos, ¿ya? Y otra de las cosas es que aparecen muchos cilindros en las muestras de orina. Ahora, los trastornos neurológicos están representados por dos características. Convulsiones inexplicadas. El paciente, uno cuando convulsiona piensa en el cerebro y hace estudio de cerebro, tomografía, resulta que no encuentras nada, pero el paciente te convulsiona. Entonces piensa en lupus. Periodos de psicosis, un momento está bien y en otro está mal. Se vuelve psicótica, agresiva. Piensa en lupus. Trastornos hematológicos, ya lo dijimos, ¿no? Una anemia hemolítica con reticulocitosis, ¿ya? Que haya leucopenia, que haya linfopenia, que haya plaquetopenia. Entonces, todo eso con la anemia hemolítica, entonces ya pensamos en lupus. Y los trastornos inmunológicos están representados. O pides las células LE, que eso lo ve un hematólogo en sangre, una prueba que va a salir positiva solamente en el lúpico, pero solamente sale positiva en el 30%, por eso no lo usamos mucho. Necesitas un hematólogo. O en su caso vas a pedir anticuerpos, los anti-DNA, los ANA, que se llama el FAN. Los anti-DNA, por decir, se caracterizan porque van a buscar el DNA nativo del sujeto que tengan, ¿ya? Y los anti-SM, y utilizamos estas pruebas. Esto se llama IFI, la inmunofluorescencia indirecta. Las mismas pruebas que utilizamos para artritis reumatoide, nosotros buscamos patrones que sean exclusivos de este tipo de pruebas para poderla asociar. Los anticuerpos antinucleares están representados por esto. Mire, esto es una prueba de IFI, inmunofluorescencia indirecta. También hay los anticuerpos. Cuando se generan anticuerpos antinucleares, se van a generar estas imágenes fluorescentes, porque los anticuerpos lo que hace es captar dentro del núcleo el material que se le ha puesto, el contraste, la fluoresceína, que es un marcador que utilizamos, y por lo tanto nos da esa imagen que es fácilmente de visualizar a través de microscopía, ¿ya? Entonces, el cuadro clínico es inespecífico. Entonces, muchas veces los periodos en los cuales hay una crisis se da en periodos de estrés, cuando la persona se embaraza demasiado joven, ¿ya? Entonces, y no hay un buen control de lupus, entonces puedes hacer la crisis lúpica algo muy grave. Cuando estás demasiado tiempo en el sol, acuérdense que el sol es activante de lupus, entonces tienes que utilizar camisa manga larga, gorros, cosas de que no se ponga a la luz del sol. Entonces, los síntomas que pueden existir, si se fijan ahí, no son muy llamativos: fiebre, pérdida, caída del cabello, en hombres principalmente. En el hombre, aquel que se le cae por montones, hay que pensar, y es delgado, piensa en el lupus. Fatiga, pérdida de peso, presencia de ganglio, hepatoesplenomegalia, ¿ya? Y ya que haya afectación renal, músculo-esquelética, dermatológica, las lesiones en piel, ya uno empieza a sospechar, ¿ya? La enfermedad musculoesquelética está traducida en que no tiene pues esos signos específicos como había en la artritis. Va a haber dolores articulares, artralgias, mialgias, dolores específicos, miositis, ¿ya? Hay una artritis algunas veces asintomática, puede haber poliartritis simétrica como si fuera una artritis reumatoide, ¿ya? Puede haber complicaciones musculoesqueléticas como ser la necrosis avascular de huesos, osteoporosis, retraso del crecimiento. Entonces, recordando, mire, de mayor a menor, síntomas generales están representados por fiebre, artritis, erupción azumalar, lupus discoide, fotosensibilidad, úlceras orales, serositis. Entonces, normalmente uno trata de encontrar más de 4 de estos signos para poder pensar y empezar a solicitar las pruebas específicas. Puede haber nefropatía, manifestaciones como si fuera un síndrome nefrótico con más de 3 gramos de proteína.
afección neuropsiquiátrica, convulsiones, signos de enfermedad cerebrovascular, miocarditis, trombopenia, anemia hemolítica, leucopenia. Entonces, por Dios, da de todo. Los casos que tenemos son repetitivos. Deben ser unos 20 casos que vienen y van por diálisis, vienen, van, llegan por infecciones urinarias. El lupus es fregado porque te inmunodeprime y muchos han muerto por infecciones. Una simple infección urinaria te puede matar. Entonces, la anorexia, la pérdida de peso inexplicable, la fiebre, la fatiga fácil de los músculos, ese estado de flojera, astenia, son los que más preocupan a las personas. No tiene ganas de hacer nada todo el tiempo, ¿ya? Entonces, aquí tienen un listado de todas las cosas que les pueden aparecer que ya yo he mencionado, ¿ya? Hay artritis, hay mialgias, miositis, hay manifestaciones mucocutánea, fotosensibilidad, ya. Puede dejar lesiones así. Estas son las lesiones en alas de mariposa. Miren este niño, lo que tiene, toda esa lesión, como si fuera una quemadura solar, como si fuera una alergia, ya. Entonces, hay otros que le aparecen granos, como si fuera un acné. Miren acá en la parte superior, en las mejillas. Y todo eso se da por la exposición al sol. El sol viene a ser el gatillo que genera. Otras veces, miren, grados avanzados, puede haber necrosis de la falange. Esta modalidad, por decir, los infartos digitales, no se ve mucho. Yo no he visto en lupus que hubiéramos tenido que cortar, amputar la punta del dedo porque se hubiera necrosado. Pero sí se ve en los lugares donde hay mucho frío, ¿ya? Donde las temperaturas bajas, digamos, puede generar una respuesta, una intensa vasoconstricción, y eso obligaría a que el dedo se necrose y tengas que amputarlo, ¿ya? Ahí tienen, algunos hacen el fenómeno de Raynaud, que ya vamos a ver en uno de los temas, ¿ya? Puede haber insuficiencia renal. Lo peor que le pasa al lupus es que te lleve a la nefropatía lúpica, ¿no? Y esa es la manera como va a morir un lupus, con insuficiencia renal. Entonces, hacen todo ese proceso, 6 formas clásicas de nefritis lúpica. Entonces, muchas veces para hacer el diagnóstico y estadiar al paciente hay que hacerle una biopsia del riñón para poder saber de qué se trata. A nivel del pulmón hacen un montón, ya como hay el listado, hay pleuritis, neumonitis, ya hemorragias, hipertensiones pulmonares, infecciosas, ya. En corazón hacen carditis, hacen tapudamiento cardíaco, derrame pericárdico, miocarditis. Puede afectar a la válvula mitral, generando insuficiencia mitral, infarto, dando cardiopatía isquémica. Ya dijimos que a nivel del sistema nervioso central hay 2, convulsiones y psicosis, ¿ya? Pero pueden haber otras que te pueden hacer confundir, ¿ya? Normalmente las afectaciones neuropsiquiátricas tienen que ver con los medicamentos que se le va a dar, y eso hace que el paciente cambie su manera de ser, ¿no? Y entre en periodos de agresividad o demasiada depresión. Entonces, las neuropsiquiátricas, estas patologías a veces resulta que tienen un montón, como si fuera un Guillain-Barré, como si hubiera cefalea sin establecer, meningitis, habla de mononeuropatía que afecta una sola articulación, puedes hacer ACV isquémico, hemorrágico, a eso se refiere enfermedad cerebrovascular, puede generarte una coria, síndrome desmielinizante, miastenia, mielopatía. Ya habla de plexopatía, polineuropatía, ansiedad, estado confusional agudo, la disfunción cognitiva, habla de alteraciones del humor y la psicosis. Miren el montonzote de alteraciones neuropsiquiátricas que puede generar el lupus. Entonces, por eso, muchas veces viene por una cosa y resulta que nos pillamos que de fondo es el lupus el que está generando. Entonces, es una enfermedad que simula muchas cosas. Hemos operado pacientes lúpicos porque han hecho abdómenes agudos y resulta que se ha abierto y no había nada, ¿ya? Y la clínica era de abdomen agudo. Después de unos días he hecho pruebas y hemos encontrado que era un lupus. Puede atacar al sistema nervioso, úlceras en boca. A ver, todo el tiempo que estés con tus aptas,
Las aftas que aparecen en boca siempre uno tiene que pensar en herpes, pero el herpes ataca hoy día y no vuelve a darte en un buen periodo de 2 meses. Pero que todo el tiempo tengas, entonces uno piensa en hongo. Ahí está metido el lupus, digamos, como causa de este tipo. Miren esas lesiones, no tenemos muchas lesiones ahí, ulceraciones en la boca como si fueran quemaduras por sol. Ya miren ahí cómo están esas pequeñas lesiones ulcerativas, muy dolorosas. Ya puede haber vasculitis, afectaciones de los ojos, queratoconjuntivitis como elemento. Y ahí viene, digamos, el diagnóstico. El diagnóstico es un poco difícil en el sentido que tienes que pedir pruebas y comprenderlas. Hay 2 pruebas específicas, ya que se mezclan con otras para hacer el diagnóstico de lupus. Entonces, todo paciente normalmente que viene con fiebre, pues, así, con decaimiento, pierde de fuerza, uno siempre hace un hemograma y van a ver que un alto porcentaje de pacientes con lupus tienen anemia, ya una anemia que no se explica. Y mientras más anemia haya, tiene mal pronóstico. Un lupus con anemia significa que hay demasiada circulación de anticuerpos que están provocando destrucción de los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces ahí viene lo que se llama la anemia hemolítica autoinmune. La anemia hemolítica autoinmune es muy difícil de comprobarla, solamente haciendo las pruebas de Coombs, que se llaman. ¿Y en qué se va a traducir, digamos, una anemia hemolítica? Que tus bilirrubinas van a incrementarse, pero a expensa, ya, de la indirecta, por la hemólisis, ¿ya? Otras veces esa anemia se puede deber a los medicamentos que vamos a dar para lupus, porque son inmunodepresores. Entonces, en ese caso, suspendiendo el medicamento, se recupera la anemia, ¿ya? Entonces, la anemia es normocítica, normocrómica en un porcentaje, ya, alto, ya. Entonces, esa anemia va a estar entre 9 a 11 gramos decilitro en el 30-35% de todos los casos, ya. Esta anemia hemolítica en los pacientes lúpicos, en otros trabajos hablan que su prevalencia puede ser de 9 a 22%, o sea, fíjense, prácticamente un cuarto de todos los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo yo demuestro la presencia de que el paciente está bajo anemia hemolítica cuando hay bilirrubinas indirectas altas? Le pido la prueba de Coombs. Aquí está cómo se escribe Coombs. La prueba de Coombs directo, ¿ya? Y si sale positivo, tú dices anemia hemolítica. ¿Qué hace esta prueba de Coombs? Encuentra los famosos autoanticuerpos. Entonces, una prueba que es muy interesante, que se encarga de encontrar la inmunoglobulina G, ya los valores, y cuando hay hemólisis, el anticuerpo G es contra el glóbulo rojo, que se encarga de identificarlo. Entonces es una prueba muy, muy selecta, muy, muy fina, ¿no? Dijimos que puede haber leucopenia, trombocitopenia, linfopenia. Entonces, los pacientes después van a tener un alto porcentaje de leucopenia, del 60% de los casos. Y cuando está asociado ya a aumento de la edad por encima de los 50 años, entonces piensen en la posibilidad de una nefropatía lúpica, un daño renal ya establecido, ¿ya? La neutropenia, bueno, puede deberse, ¿no? Muchas veces cuando ya hay infiltración a nivel medular, entonces también los glóbulos, la serie granulocítica va a ser afectada y el paciente, claro, eso demuestra una inmunodepresión que va a empeorar en caso de una afección por bacterias, ¿no? La linfopenia es parte. Los linfocitos disminuyen, hay una reducción de los linfocitos T y B porque se van a generar anticuerpos antilinfocitos. Entonces su propio organismo le destruye su sistema inmunológico, entonces el paciente queda inmunodeprimido. La trombocitopenia es lo mismo, ¿ya? Está en un porcentaje de 3 a 6% en los casos, en periodos agudos de la enfermedad. Entonces esta se va a caracterizar porque bajan, ¿no? En los periodos crónicos muchas veces es muy difícil darse cuenta, pero si ya está con tratamiento inmunosupresor. Cuando ya empiezan los inmunosupresores, la vida de las plaquetas mejora, entonces estos vuelven a recuperar. Entonces aquí tú puedes hacer la realización de la
medición de la proteína C reactiva, pero no te va a decir nada, solamente te va a salir rangos altos, 20, 30, que te va a decir hay inflamación. No tiene asociación el valor elevado, como pasa, por decir, en la artritis reumatoide. Normalmente en la artritis reumatoide el valor de la proteína C reactiva está por encima de 100. En esta no tiene un número así que sea para decir, caramba, esto es lupus, ¿no? Puede estar bajo, puede estar alto, entonces tiene una tendencia a ser inestable. Entonces, y mientras más esté asociada a infección, más positividad va a tener la proteína C reactiva, porque identifica infección e inflamación. Entonces, nosotros vamos a hacer la determinación de esta prueba, la IFI, inmunofluorescencia indirecta, que consiste en ponerle al sujeto ya, una sustancia fluorescente. Y esa sustancia fluorescente lo que va a hacer es ir a adherirse a la inmunoglobulina M o G. Ya, la inmunofluorescencia es una técnica en la cual le ponemos el contraste en la vena, que es la fluoresceína, y el cuerpo de por sí ya se encarga de internalizarla dentro del grupo. Entonces, ese grupo celular que tiene ya dentro nos va a dar, cuando nosotros realicemos la observación de la muestra del sujeto, nos va a dar una fluorescencia, como están mostrando estas imágenes aquí, y eso es lo que podemos visualizar a la microscopía, ¿ya? Entonces, la determinación de los autoanticuerpos de este tipo se hace a través de la inmunofluorescencia, y es ahí donde vamos a encontrar dos pruebas que son importantes. Dos pruebas que definen la presencia de un lupus. Los ANA o FAN normalmente te pueden salir positivos por artritis, por lupus o cualquier enfermedad. No te dice qué es, pero sí te dice que cuando salga un FAN o un ANA positivo, tiene una enfermedad reumática, pero no sabemos cuál. ¿Qué te dice? Este paciente tiene lupus. Estas dos pruebas que están aquí. El anti-DNA positivo y el anti-SM positivo. ANA positivo con anti-DNA y anti-SM es lupus cantado. ANA negativo con anti-DNA positivo y anti-SM negativo es negativo. Tiene que haber por lo menos más de 2 de las pruebas para decir esto es un lupus. ¿Ya? Entonces eso tiene particular. Ahora, ¿cómo sabemos que el lupus está activo, que está lesionando riñón, corazón, cerebro? Anótenlo, muy sencillo. Hay que determinar lo que se llama el complemento. La única vez de que hay un deterioro rápido de la funcionalidad es cuando el paciente está en la famosa crisis lúpica. Entonces ahí ya empieza a aumentar la creatinina, la urea y la creatinina. Entonces, ¿cómo nosotros demostramos de que hay un trastorno autoinmune a nivel de los riñones? Pidiendo el complemento, el C3 y el C4. En estos pacientes, el resultado del complemento tiene que salir bajo. Si sale bajo, mal pronóstico, asociado a insuficiencia renal de fondo inmunológico. Ahí está. Las 3 pruebas que se piden, si se fijan ahí, el ANA o FAN, ya, está presente en el 95 al 99% de los casos, este de aquí, pero no te dice qué es. Ya, eso es lo malo de la primera prueba. Es muy sensible y específico, pero no te dice qué es. En cambio, el anti-DNA, fíjense, está presente en el 80% de los casos, sí te dice que es lupus, y el anti-SM está presente en el 11% de los casos, que también te confirman que es lupus. Entonces, anti-DNA, anti-SM más ANA, te dice esto es lupus. ¿Ya? Entonces, el resto de aquí de abajo se utiliza muy poco, ya, muy poco lo utilizamos. Y aquí es lo que quiero que aprendan estas otras pruebas que dice anti-RO, anti-LA, anti-RNP, ya. Miren, esto se explica de la siguiente. En lupus también hay modalidades, ya. Entonces, las 3 primeras de acá de arriba, como están mostrando aquí, estas son las pruebas que hacen. El ANA o FAN es sensible, pero no es específico. El anti-DNA es específico. El anti-SM es específico. Entonces, necesitamos hacer el gasto para pedir ANA,
anti-DNA, anti-SM. Y por lo menos tiene que salir el anti-DNA y el anti-SM positivo, aunque el ANA salga negativo. ¿Ya? Pero siempre, la mayoría de los casos, te sale positivo. ¿Ya? Si sale el anti-DNA solamente positivo, entonces piensen en la posibilidad de que ese paciente te va a hacer una nefritis a largo plazo. ¿Ya? Si el paciente tenía un anti-DNA alto y empieza tratamiento y este empieza a bajar, significa que el lupus lo tienes controlado. Entonces, estas pruebas, a pesar de que te van a salir positivas, el FAN, el anti-DNA y el anti-SM, aunque te salgan positivos, cuando tú inicias tratamiento, empiezan a bajar sus valores y con eso te das cuenta que lo estás controlando. Ahora, el anti-RNP, que se llama, esta prueba de aquí, fíjense, está aquí, solamente la van a hacer ustedes cuando estén sospechando de una enfermedad mixta del tejido colágeno. EMTC es enfermedad mixta del tejido colágeno, y cuando haya la posibilidad de un fenómeno de Raynaud. La prueba de cardiolipina solamente se la va a hacer en los pacientes que tengan tendencia a hacer trombosis. No tiene utilidad. Mejor actualmente, en vez de hacer anticardiolipina, es mejor hacer el dímero D. ¿Listo? Los anti-RO, de aquí, los anti-RO, si van a utilizar en mujeres que tengan lupus, que se hayan embarazado, por decir, por accidente o porque quisieron y no debían haberlo hecho, porque el lupus, o sea, no es que no se pueda embarazar. Se puede embarazar jóvenes, pero tiene que estar compensado y tiene que estar bajo criterios y cuidados un poco especiales. Tiene que hacerse laboratorio frecuentemente, ¿ya? Y si por ahí pasara de que el lupus se descompensara, entonces se ha visto que se puede arreglar. Más antes era un tabú que una mujer se embarace teniendo lupus. Algunas la pasaron mal porque hicieron insuficiencia renal crónica, pero actualmente con los nuevos medicamentos todo se puede. ¿Listo? Entonces, ¿en qué caso de mujer embarazada le vamos a hacer anti-RO en aquellos sujetos, aquellas mujeres que puedan en el niño generarle secuelas, bloqueo congénito fetal, que nazcan con un lupus? Ya, entonces en ese caso tú puedes hacer un seguimiento. Y salen positivos porque estos son negativos, entonces hay tendencia a que el niño te haga complicaciones. El complemento C3 y C4 te sirven para demostrar la insuficiencia renal por trastornos inmunológicos. En otras palabras, una nefritis por lupus, una nefritis por antibiótico, una nefritis, ¿entiendes? Donde hay un proceso inflamatorio. Y los antihistonas es un anticuerpo muy específico. Los antihistonas se van a pedir en aquellos sujetos que por algún motivo tomen algún medicamento y les encadene un lupus. Entonces, el lupus inducido por drogas es muy frecuente. A ver, ¿qué drogas puede generar lupus? Ciprofloxacino, un ejemplo. Lo utilizamos para infecciones urinarias. Se toma un montón. Resulta que te hace te hace el tema malar, todos esos elementos, y cuando acordás estás desencadenando un lupus. Suspende el medicamento y pasa. ¿Ya? Entonces, es por lo tanto necesario que cuando nosotros manejemos estos casos, lo primero que van a hacer es aplicarme esos criterios diagnósticos. Los criterios clínicos son 11. De esos 11 tiene que haber 4 positivos. Y una vez que son positivos, tú tienes que pedir ANA, que es el FAN, anti-DNA y anti-SM. Por lo menos te tiene que salir anti-DNA y anti-SM positivo, ya, para decir usted tiene lupus. Si te sale ANA, anti-DNA, anti-SM positivo, entonces tú estás completamente seguro. Ahora, ¿qué pasa si te sale ANA positivo y una de las pruebas anti-DNA o anti-SM positivo? Solamente una, también te dice lupus. Si te salen anti-DNA y anti-SM positivo, las dos, y el ANA negativo, igual sigue siendo lupus. Si te das cuenta, las 3 más o menos tienen que hacerse pruebas. Entonces, los ANA son positivos, pero no te dicen esto es lupus, te dicen es una enfermedad reumática. ¿Ya? Ahí tienen, esto es el IFI, la inmunofluorescencia, que nos permite colocar la fluoresceína como elemento marcador, y que nosotros a través de la microscopía
podemos ver estos glóbulos rojos cómo han captado el contraste. ¿Por qué? Porque tienen, tienen el anticuerpo dentro del núcleo y eso es lo que permite su tinción, que se vean de ese color llamativo, ese color fluorescente. El patrón homogéneo se refiere a que todo el glóbulo rojo tiene una distribución continua de la fluoresceína y eso nos habla de que esto es compatible con lupus. Hay un patrón anular, algunas veces solamente la membrana es la que capta el pigmento, también está asociado a lupus, ¿ya? En el diagnóstico diferencial, bueno, uno va a pensar en cualquier patología, artritis, enfermedad de Still, glomerulonefritis, todas aquellas que dañen riñón, que puedan dañar corazón, pulmón, piel. Entonces, tienes un montón. Entonces, pero si es mujer joven con embarazo y que te hace todas esas crisis, entonces ahí busquen la posibilidad del lupus. Entonces, sabemos que el lupus tiene muchas complicaciones con respecto al embarazo, pero nada que no se pueda solucionar. Entonces, y algo que tiene de malo es que el lupus normalmente cuando la padece la mujer su fertilidad es muy baja, entonces es difícil que se embarace. Cuando ya se da, ya ahí es donde viene la activación, muchas veces y puede hacerse la nefritis lúpica, que bueno, más antes era frecuente, pero ahora con los tratamientos que hay ya se ha logrado controlar. Siempre todo el lupus debe estar bajo una planificación familiar, entonces hay que ver que la mujer cuando se embaraza no tenga infecciones, que el lupus esté controlado, que no hay alguna infección o alguna afectación de la funcionalidad del riñón, ¿ya? Y bueno, pues en lo referente a infecciones, se sabe que tiene mayor tendencia a infecciones de transmisión sexual, entonces eso tiene que estar controlado con la utilización de métodos de barrera, condones, todas esas cosas, que eviten la transmisión, ¿ya? Entonces, pero si logra embarazarse, acuérdense, a pesar de que ya se controla, hay un alto índice de prematuridad, de aborto y de mortalidad perinatal. Eso es lo malo, ¿ya? Algunos niños han nacido muertos, pero tampoco es un número, que decir que de 100 todos se van a enfermar. No, uno probablemente tenga estas complicaciones, ¿ya? Entonces, el inducido por fármaco en la cual la antihistona sale positivo, aquí está un listado. Estas son las sustancias que pueden generar lupus. Hidralacina, procainamida, isoniazida, clorpromazina, bloqueadores beta, anticomerciales, antitiroideos, penicillamina, captopril, ácido aminosalicílico, fenilbutazona, anticonceptivos orales. Miren ahí. Tenemos un listado bastante largo, ¿no? Ya, entonces hay un montón, ibuprofeno dentro de los conocidos, difenaco, difenilidantoína. Entonces, a pesar de que hay casi unos 200 medicamentos, no todos los realizan, es muy pequeño porcentaje. 1 a 2% se ha visto que puede hacer algún tipo de crisis, pero que no necesariamente vaya a ser lupus, ¿entiendes? Que hay una reacción cutánea, pero que no necesariamente sea lupus, ¿ya? Entonces, el pronóstico ha mejorado desde que llegaron los reumatólogos. La reumatología es una rama de la medicina que es muy rentable. Yo conozco amigos muy bien parados con la reumatología, prácticamente sus consultorios paran llenos. Es una especialidad a veces muy poco comprendida, porque la gente piensa de que se va a curar, ¿no? Y cuando descubre de que se controla y que no se cura, bueno, muchos bajan los brazos y dejan de tomar su remedio. Tiene que hacerse tratamientos continuos, ya sea cual sea, se hace tratamiento durante un periodo largo y después se suspende, pues, para ver, ¿no? Porque todos los remedios que se utilicen van a generar complicaciones en algunas situaciones, unas más, otras menos, y habrá que hacer controles de laboratorio cada 3 meses, cada 4 meses, dependiendo de lo que esté tomando, ¿ya? Que hacer pruebas para funcionalidad hepática para ver que no afecte la funcionalidad, ¿ya? Entonces, los inmunosupresores son los mejores medicamentos que se han utilizado para controlar el lupus. Lo mejor es, como es una enfermedad producida por autoanticuerpos, es de origen inmunológico e inflamatorio, entonces anulemos su sistema inmunológico, anulemos al linfocito T, anulemos al linfocito B, anulemos a las inmunoglobulinas. En otras palabras, le damos un inmunosupresor y evitamos que el paciente esté en contacto con infecciones.
¿ya? Por decir, en medicina hay mujeres con lupus que son médicos. Y no porque tengan lupus van a dejar, no van a estudiar, no van a trabajar en hospitales, ¿no? Trabajan en hospitales y de las que yo conozco, que son 3, de las que yo conozco, ¿no? Personalmente, que tienen lupus, nunca había problemas así. Todo ha ido bien, trabajan en hospitales sumamente sucios, con harta carga y complicaciones muy pocas, porque saben cuidarse, digamos, aprendieron, ¿ya? Entonces, esta enfermedad, ¿por qué el paciente fallece? Que escuchamos. Bueno, pues el pronóstico, sabemos que hay mayor incidencia de infecciones y su mortalidad, una vez lo desarrolla en los primeros 10 años, se debe a esos 3 elementos que están con Lila. Ahí tienen. Infecciones, nefropatía, encefalopatía, ya, como consecuencia. Entonces, las infecciones de cualquier origen, principalmente gastrointestinal, infecciones cutáneas, infecciones urinarias son las más frecuentes y también están las respiratorias. La nefropatía, porque la proteinuria que lleva, también lleva a eso. Y la encefalopatía, por convulsiones y por psicosis, cuando no hay un control adecuado, hace que haya lesiones. ¿Listo? El tratamiento es muy complejo, mire, solamente para mencionar. No se los voy a preguntar, es muy complejo. ¿Qué es lo que hacemos los médicos generales? Los médicos generales lo que hacemos es diagnosticarlo. Entonces, ¿con qué se inicia, jóvenes? Esto sí se puede hacer, el punto 1. AINES, hidroxicloroquina. Y prednisona a dosis mínima, ¿ya? Entonces, ahora ya, cuando hay artritis y otro elemento, ya se va al punto 2. Prednisona con metotrexato. Si hay el lupus discoide, hidroxicloroquina, ya estos bloqueadores solares, prednisona, azatioprina. Ya, si hay nefropatía, bueno, eso ya es bien complejo. Ya, entonces, para que ustedes lo vean. ¿Qué medidas generales hay que hacer? Bueno, si te duelen las articulaciones, como toda la vida, no molestar la articulación, hacer un reposo físico y emocional, protección solar, porque estos pacientes tienen que usar todo el tiempo los protectores solares para que a través de los rayos solares no activen su lupus, tratar las infecciones, principalmente la urinaria, evitar el embarazo cuando no es deseado, ¿no? Que no sea accidental, pero que sea controlado. Y las intervenciones quirúrgicas, bueno, si tiene apendicitis, peritonitis, o sea, se opera nomás, no hay vuelta, ¿ya? Pero están haciéndose, por decir, mama, implante de mama, implante de glúteo, en un lupus, solamente por verse bien, nada, señor. Hacerte una rinoplastia para cambiarte la nariz solamente por tu ego, no se aplica en el lupus. Igual la hacen, porque cuando uno paga, normalmente hay un cirujano plástico que va a querer hacer. ¿Listo? Entonces en artritis se da lo mismo que para artritis reumatoide, los antiinflamatorios, el protector gástrico, dar un omeprazol. Tienes una artritis reumatoide, pues dale pues ibuprofeno, dale diclofenaco, dale eso que duran 24 horas. El Celecoxib es excelente, dale un omeprazol, pantoprazol, dependiendo de la economía. Ves que la persona te hace en piel reacciones cutáneas, la hidroxicloroquina, lo único que tiene que decirle, use manga larga, utilice algún sombrero, porque la hidroxicloroquina cuando la tomaste te tiñe la piel, te vuelve bien negrito, no vamos a mentir. Si sos blanco, terminas negro. Lo bueno es que es reversible, porque después de suspender el medicamento y te cuidas del sol, después otra vez recuperas tu piel normal. ¿Ya? Ahí están los antiinflamatorios. ¿Cuál de esos van a usar? Si no quieres dañar nada, utiliza el Celecoxib, caro, efectivo, pero dale omeprazol o pantoprazol. ¿Ya? Escoge cualquiera. Cualquiera de esos, hay más todavía que tú puedes usar. ¿Ya? Entonces, puedes utilizar los corticoides cuando el paciente está muy mal, ¿ya? Puedes utilizar la prednisolona, la metilprednisolona, ¿ya? Puedes utilizar la prednisona, la satioprina, la ciclofosfamida. En lúpulos discoides hay que utilizar, por decir, ropas y todos los protectores solares que ustedes conozcan, ¿ya? Manga larga, sombreros grandes, con grandes viseras para evitar la caída del sol, utilizar gafas, la cloroquina excelente, la hidroxicloroquina excelente. Talidomida no se encuentra, se la trae por encargo, provoca
ustedes saben que es productor de aborto y talidomida, pues si está embarazada la madre, provoca daño irreversible al nuevo ser. Entonces, esto como orientación más que todo, no le voy a preguntar tratamiento de lupus. Se requiere mucha experiencia y uno no debe estar metido en lupus si nunca lo ha visto. Ahora, ¿cuáles son esos inmunosupresores? Sí, digan. Tengo una pregunta. En las complicaciones cutáneas que mencionaba, ¿podría darse una erisipela? La erisipela normalmente es en miembro inferior, hijo, una mala irrigación. ¿Ya? En el lupus son en los brazos, en la cara, en el cuello, donde le da el sol. Ya no sea que andes de short todo el día para que te dé algo parecido. La erisipela no es la misma lesión, por si acaso. La erisipela tiene un fondo tiene una mala irrigación en los miembros inferiores acompañado de una sobreinfección bacteriana. En el lupus, la afectación de la piel se da porque el sol genera una reacción inmunológica en la piel, por eso hace eso, es una piel caliente, ¿ya? Y mientras más sol se pone, más inflamado está, y eso te das cuenta que cada vez que te da el sol te pone rojo, ¿ya? Cambio en la erisipela es un periodo, estás con fiebre, 2, 3, 5 días, dura hasta 7 días, le das antibióticos, medicamentos para que mejore la circulación, porque es en la pierna, no hay erisipela en brazos, siempre es en miembros inferiores. ¿Ya? Doctor. Ha habido alguna vez en brazos, pero no, ya cambia el nombre, ¿sí? Entonces habría que apoyar a los pacientes con calcio y vitamina D3. En realidad la vitamina D3 en este caso no tiene mucha utilidad, ya también se dio, ya. La vitamina D3, más bien hubieron trabajos que decía que no se debía dar porque más bien mejora el sistema inmunológico, ya. O sea, no tiene que ver con la calcificación, ¿no es cierto? Pero también se veía que podía exacerbar el sistema inmunológico. Entonces, muy poca utilidad. La vitamina D, sí, por decir, ¿en qué caso la estamos utilizando? La estamos utilizando para el famoso virus que tenemos ahorita, ¿no? El COVID. Porque se ha visto que aquel que recibe dosis altas, mayores a 250, ¿qué es lo que hace? Te mejora el sistema inmunológico, y ese es el fundamento actual, demostradísimo, que aquel que toma vitamina D diaria tiene menor riesgo de infección para COVID. Lo mismo está saliendo con la ivermectina. Le cuento que la ivermectina, tomar tu dosis cada 15 días, o sea, ha disminuido la incidencia terriblemente en grupos de médicos, digamos, que atendían COVID. Para esos casos. Ahora, en un lupus no es conveniente. Exacerba el sistema inmunológico. ¿Ya? No es bueno dar vacunas, no es bueno dar cosas que estimulen al sistema inmunitario. Uno quiere siempre tener un buen sistema inmunitario. El paciente con lupus, más bien el sistema inmunitario, hay que hacerlo dormir, hay que inmunodeprimir. Y ahí está el listado de las cosas que lo inmunodeprimen. Azathioprina, utilizado para el cáncer, es un inmunomodulador, es un inmunodepresor. ¿Ya? Para trasplante se utiliza para evitar el rechazo al trasplante, muy bueno. Ciclosporina lo mismo, metronidazole para cáncer igual lo mismo. Y el micofenolato de mofetil es el nuevo remedio que se da en el paciente que ya tiene insuficiencia renal. Tú no puedes darle casi todos. ¿Qué te queda para darle? Micofenolato de mofetil. En ese caso, ese producto se utiliza en la insuficiencia renal. Ya el paciente que ya está con nefritis lúpica, ese es su remedio que va a frenar la progresión de la insuficiencia renal. ¿Ya? ¿Y qué más? Y hemos acabado. ¿Y el Deflazacort? El Deflazacort se utiliza, o sea, en vez de utilizar prednisona, tú utilizas Deflazacort. La ventaja de utilizar el Deflazacort, ¿cuál es? Que a diferencia de la prednisona que te moviliza el calcio, ¿no es cierto?, del hueso, del Deflazacort no genera eso. Entonces viene a ser una de las buenas alternativas, digamos, para reemplazar a la prednisona. Viene en tableta de 6 miligramos. La dosis habitual que se da, por decir, de prednisona es 1 miligramo kilogramo peso. Esta solo necesita 6 miligramos a 12 por día, nada más. Esa es la ventaja. Es el nuevo, digamos, ¿no?
se ha mejorado, se le ha cambiado una parte de la molécula, la prednisona, para que no descalcifique al paciente. Igual es un inmunodepresor. ¿Ya? Entonces, este era el temita de hoy día.